Amén, aleluya. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Dígalo un poquito más fuerte, ¿cómo han estado? Amén, qué bueno. Damos gracias al Señor por esta mañana que nos permite reunirnos, nos permite venir y tanto presencialmente como en línea poder alabar y adorar a nuestro Señor, ya que Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y no hay nada más poderoso como estar adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar ahí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en la que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a cada uno de nosotros, Señor. Instrúyenos con tu palabra, guíanos hacia aquello en lo cual, bendito Dios, debemos nosotros de caminar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada persona aquí presente, a cada persona que esté en línea. Que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice ¿cómo? Amén. Voy a hablar acerca del tema visualizar, clave para una vida de fe. Repito el título: visualizar, clave para una vida de fe. Este pasaje del tercer capítulo de Primera de Reyes es un pasaje muy interesante, es un pasaje muy poderoso, donde el Señor se revela, se manifiesta a la vida de Salomón de una manera muy particular,
de una manera muy especial, el Señor se revela a su vida. Y en ese revelarse a Salomón, Dios le dice a él algo que, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Le hace una oferta, le ofrece algo bien poderoso y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Siempre he hecho esta pregunta y nos hemos preguntado cada uno de nosotros: ¿cómo responderíamos nosotros hoy si Dios nos dijera: pide lo que quieras que yo te dé? Ahora tenemos que entender el contexto de lo que está pasando en este pasaje. Porque cuando hablamos de visualizar como una clave para una vida de fe, estamos hablando de ver el futuro con los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos hablando de ver y creer lo que aún todavía no se ha manifestado en nuestro mundo físico. Visualizar con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, lo que no podemos ver. Y el Señor verdaderamente desea aparecerse a nosotros, revelarse a nosotros, mostrarse a cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a tu vida, a tu corazón, de una manera personal, de una manera poderosa. Y si el Señor te dijera hoy: pide lo que quieras que yo te dé, piensa en ello. ¿Qué responderías? ¿Qué dirías? ¿Qué le compartirías? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le pedirías al Señor que Él te dé? Una de las cosas que la gran mayoría de cristianos pasamos por alto es que Dios desea cumplir nuestros sueños, pero hay un orden. ¿Escuchó eso? Dios desea cumplir nuestros sueños, Dios desea ayudarnos en nuestros sueños, pero hay un orden para ello. Porque de lo contrario, si buscar de Dios se tratara solo de que Dios cumpla nuestros sueños, entonces seríamos egoístas, seríamos personas que solo buscaríamos lo nuestro. Pero Dios tiene un orden, porque Dios quiere darnos eso. Dios quiere darnos cumplir sueños. Dios quiere ayudarnos a cumplir, a alcanzar cosas, a ver cosas realizadas en la vida. Algunas cosas ya han pasado, otras cosas que están a punto de suceder, otras están sucediendo. Pero hay un orden. Y el orden es de que Dios desea que nosotros, como hijos y hijas de Dios, cumplamos primero el sueño de Dios. El sueño de Dios. Ahora, hay algo aquí bien relevante, hay algo aquí bien extraordinario de lo que está pasando en este momento. ¿Quién es la persona a la cual Dios se le está revelando? Si podemos ver en esa misma versión, la Nueva Versión Internacional, pero vamos a leerla, en la Nueva Versión Internacional. Cambiamos la Biblia de América a la Nueva Versión Internacional. Y miren cómo la Versión Internacional dice. Salomón dice, versículo 1 de la Nueva Versión Internacional: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Tomen nota de que en este tiempo, en el tiempo en que Dios se reveló a Salomón, en que Dios se mostró la vida de Salomón, Salomón estaba haciendo algo. Él estaba terminando de construir el palacio, él estaba terminando de construir el templo del Señor y él estaba terminando el muro alrededor de Jerusalén. Prácticamente el rey Salomón estaba administrando, estaba llevando a cabo en ese momento 3 proyectos a la misma vez. ¿Cuáles eran esos 3 proyectos? Construir su palacio, construir el templo del Señor y construir el muro alrededor de Jerusalén. O sea, Salomón estaba ocupado. Diga conmigo: Salomón estaba ocupado. Una vez más, Salomón estaba ocupado. Porque una de las grandes excusas que mucho creyente hace para cumplir el sueño de Dios es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y aunque
hay personas que pueden estar al 100%, pero la idea es que de tu tiempo tengas algo que dedicas, un porcentaje de tu tiempo que dedicas para llevar a cabo el sueño de Dios. Dios tiene un sueño que quiere que nosotros realicemos. Dios tiene un sueño que quiere que nosotros llevemos a cabo con su iglesia. Así que Él está haciendo eso, está construyendo el templo. En el orden que está aquí lo voy a decir, está construyendo su palacio, está construyendo el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Versículo 2. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Cuando dice que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios, en la Biblia de América y la Reina Valera creo que dice en los lugares altos, porque en el Antiguo Testamento cuando dice y ofrecían en los lugares altos es porque los paganos llegaban a los lugares altos en los montes y ahí ofrecían sacrificios o hacían sus ritos religiosos. Pero como no se había construido el templo, entonces Salomón también iba ahí, el pueblo iba ahí, pero no necesariamente ellos eran paganos. ¿Me explico? Y dice el versículo 3, tomen nota las cosas que nos describen antes que Dios se le aparezca. En el versículo 3 dice, Salomón amaba al Señor. ¿Qué es lo que hacía Salomón? Amaba al Señor. No dice Salomón creía en el Señor o Salomón simpatizaba con el Señor. Dice que Salomón amaba al Señor. ¿Se acuerdan el domingo pasado lo que hablamos? El apóstol Pablo decía, todo lo hago, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Aquí dice que Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificio y quemar incienso. Entonces vemos, él está trabajando en 3 proyectos, el palacio, el templo del Señor, los muros de Jerusalén. Nos dice la Biblia que él amaba al Señor y nos dice que también él cumplía, o sea, andaba bajo los decretos de su padre David. Versículo 4. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificio. Allí ofreció 1000 holocaustos. ¿También están viendo el orden? Salomón está ocupado. Salomón está manejando 3 proyectos: su palacio, la casa del Señor, los muros de Jerusalén. Salomón amaba al Señor. Además de amar al Señor, Salomón andaba en los decretos de su padre David. Y luego dice que acostumbraba. Él tenía, cuando dice acostumbraba, tenía el hábito de ofrecer sacrificio. Era un hábito para él. No era algo que hacía de vez en cuando, tenía el hábito. El hábito. Y dice la palabra en ese versículo 4 de que allí ofreció, dice, 1000 holocaustos, dice al final de ese versículo. O sea, Salomón está ofreciendo 1000 holocaustos delante del Señor. Y dice que ahí mismo, en ese lugar donde él estaba haciendo eso, se le apareció el Señor en un sueño. Él tiene un sueño y en el sueño Dios le habla: pídeme lo que quieras. La mayoría de gente a veces son muy poca la gente que tienen sueños como tuve un sueño, Dios se reveló a mi vida, Dios me estaba diciendo que tengo que hacer esto en la iglesia, que tengo que comprometerme en esto, que tengo que comprometerme en lo otro, que tengo aquí, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. La mayoría de gente sueña ataques, destrucción, demonios. Salomón recibe esa pregunta. Ahora, lo relevante de todo esto es de que ¿cómo es que Salomón va a contestar sobre esto? Yo ya les he explicado cómo en el libro de Proverbios explica por qué Salomón escogió lo que escogió. Porque claramente el libro de Proverbios, creo que es capítulo 3 o capítulo 4, uno de esos capítulos donde se nos describe de cómo él recibía enseñanza de su padre David, y que su padre David le dijo que escogiera la sabiduría. Le dijo: lo más importante es sabiduría. ¿Qué es lo más importante? Sabiduría. Usted sabe lo diferente que hay entre inteligencia y sabiduría. Una persona puede ser inteligente, tener un GPA bien alto, tener un nivel intelectual bien alto, y sin embargo no estar actuando con sabiduría.
Inteligencia es una cosa, sabiduría es otra. Su padre lo instruyó y le dijo: escoge la sabiduría. Y eso fue lo que hizo. Ahora, lo relevante de todo esto, que esta pregunta, pide lo que quieras, se la están haciendo a un rey. Se la están haciendo a una persona que tiene todo. Se lo están haciendo a una persona que tiene capacidad para todo. Es más, había muchas cosas que el rey Salomón no necesitaba como rey. No necesitaba preguntar por algo, solo lo pedía y se lo traían. Y Dios se le reveló y le dijo: pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y el rey Salomón comienza a hablar de su padre David. Comienza a hablar de que él, Salomón, es una expresión de la misericordia que Dios tuvo con David, porque dijo: porque le has dado un hijo que lo has puesto ahora en su lugar, lo has puesto ahora en su trono. Y Salomón reconoce algo: soy joven. Cuando la Biblia dice, cuando ustedes escuchen la expresión en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice no sé entrar y salir, lo que Salomón estaba diciendo: no tengo la madurez, no tengo la experiencia para liderar. Le dice: por tanto, dame sabiduría para hacer entrar este pueblo, para hacer salir este pueblo numeroso. Dame la sabiduría para hacerlo. ¿Estás tú dispuesto, dispuesta hoy a cumplir el sueño de Dios? Los que están aquí presentes, los que están en línea, estamos dispuestos a cumplir el sueño de Dios hasta el punto de decir: voy a hacer mi parte para llenar este lugar. Porque Dios quiere cumplir tu sueño, pero nunca tu sueño, mi sueño, va a ir en primer lugar en vez del sueño de Dios. Y es ahí cuando está el orden alterado. Es ahí cuando está el orden equivocado. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas de que por buscar su sueño, por alcanzar sus cosas, y sí, como Dios cumple los sueños, Dios fue bendiciéndole, Dios fue prosperándole, Dios fue haciendo algo, y ahora simple y sencillamente son cristianos nominales? Se siguen llamando cristianos porque son cristianos, eso es todo. Pero no hay compromiso, no hay dedicación, no hay amor por la obra, no hay deseo de invertir, de sembrar, no hay deseo de ganar al perdido, no hay deseo de alcanzar a nadie, pero muy contento porque Dios cumplió su sueño. Si le prestamos atención a este pasaje, esa petición, ese ofrecimiento que Dios le hace a Salomón, no se lo está haciendo a cualquiera, es un rey. Y sin embargo, Salomón supo escoger bien en relación a sabiduría para guiar al pueblo, sabiduría para hacer algo en honor al Señor. En esta versión dice: tú trataste con mucho amor a tu siervo David. ¿Qué es imaginar algo? Porque para poder uno cumplir el sueño de Dios y cumplir los sueños de uno tiene que entender lo que es visualizar, lo que es imaginar. Cuando hablamos de imaginar, nos estamos refiriendo a formar una imagen o un concepto mental. Es formar una imagen mental de algo que no está presente. En otras palabras, creer. La Biblia dice en Hebreos 11:1: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos de ustedes que me están escuchando en este momento han dejado de creer. En otras palabras, cuando uno deja de creer, uno deja de visualizar algo. Uno deja de ver algo en lo cual uno puede ser parte. Algo que ha sucedido y es una gran realidad. Y es una gran verdad que este tiempo de pandemia lo que produjo en muchas personas le dio la excusa, obtuvieron la excusa de qué hacer y qué no hacer dentro del pueblo de Dios. Antes era antes de Cristo, después de Cristo. Ahora era antes de pandemia, después de pandemia. Visualizar tiene que ver con
hacer visible lo que no puede verse a simple vista. Si uno quiere verdaderamente esa clave para esa vida de fe, uno tiene que aprender a visualizar eso. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo cambios. Por ejemplo, el día miércoles el enfoque queremos darlo porque estamos tratando de ser guiados por el Señor, de visualizar cuál es el enfoque, qué es lo que Dios quiere, cómo como iglesia, como ministerio, como individuos cumplimos el sueño de Dios. El sueño de Dios. Muchos creyentes se vienen a este país a cumplir el sueño americano, pero no el sueño de Dios. Algo que te da el tiempo de muchos años en ministerio es que puedes ver a muchas personas que en un tiempo dijeron: oren por esto, oren por lo otro, oren por aquí, oren por allá, para que Dios me dé esto, me dé lo otro, y Dios se los dio. Pero nunca más siguieron caminando con Dios. Porque el deseo de Dios siempre ha sido cumplir los sueños de las personas. El problema es que muchas personas piensan que sus sueños están primero que los sueños de Dios. Y ese no es el orden. No se hace de esa manera. O sea, cuando hablamos de clave de una vida de fe, les hablé de cómo fe es una palabra de perseverancia. Tenemos que ver sobre los pensamientos de Dios. Vamos a ver más adelante sobre la obra del Espíritu Santo actuando sobre nuestra vida. ¿Cómo se define la palabra sueño? Algunos dicen que un sueño es un tren de pensamientos e imágenes impartidos por Dios. Recuerden que la Biblia dice que Salomón tuvo un sueño. Ahí tuvo un sueño y Dios se le reveló. Un sueño es un tren de pensamientos e imágenes impartidas por Dios como algo para, si pueden apuntar estas palabras, para aspirar a avanzar, lograr, pensar o creer que una cosa es posible. Una cosa es posible. Algo que he aprendido en la palabra del Señor, que los sueños, cuando una persona tiene un sueño, estoy hablando de un sueño normal, es el de todos los niveles de ser guiados por Dios. El sueño es el nivel más bajo. Pero cuando uno está teniendo un sueño, ¿no? Hay muchos creyentes que dicen: no, tuve un sueño que me iba siguiendo un perro. ¿Qué significa eso? Pues ¿qué significa que un perro te iba siguiendo? Uno tiene que tener mucho cuidado con agarrar sueños así y comenzar a darle interpretación. Pero es diferente cuando Dios se te revela en un sueño y el sueño del cual Dios te está revelando está dirigido hacia que hagas algo para Él, que hagamos algo para Él. Por eso es que un sueño de Dios lo motiva a uno a aspirar, a avanzar, a lograr, a pensar, a creer que una cosa es posible. Yo creo que es posible llenar este lugar. Hoy, platicando con uno de los líderes de First Baptist, me estaba dando cuenta. ¿Saben ustedes cuántos años tiene la congregación americana de este lugar? Desde que fueron fundados ellos como iglesia. Este es el tercer edificio que ellos localidad. Pero ¿sabe cuántos años tiene? 148 años. Comenzaron en la Temple, en Downtown, cuando la población de Los Ángeles era 7,000 personas. Que eso te da una idea. Pero estoy seguro que a través de los años, a través del tiempo, Dios se ha ido revelando, Dios ha ido hablando. Yo no quiero que pasen los años, pasen de aquí, ya uno va a estar aquí, pasan 50 años y Koinonia siguen siendo las mismas personas. Hay algo ahí que no está bien. Hay algo que uno no ha estado escuchando de parte de Dios, ya sea como líder o como líderes o como iglesia en sí. Un sueño es una esperanza
o un deseo de un futuro que vive en nuestra mente. Soñar es como un plan del futuro que Dios quiere para la vida de uno. Y el Señor quiere darte un sueño. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor quiere darte un sueño. Díselo fuertemente: el Señor quiere darte un sueño. Y cuando hablo del Señor quiere darte un sueño, no estoy diciendo el Señor quiere ponerte a dormir. ¿Ok? ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Para qué Dios te ubicó en este lugar? ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? Recuerda, el sueño de Dios para tu vida, no el sueño de lo que tú quieres con tu vida, porque está el sueño de lo que tú quieres con tu vida, que Dios te quiere ayudar, pero está el sueño de Dios para tu vida. ¿Me explico? Está el sueño de Dios para tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti, que es parte de cumplir su sueño en esta tierra. Pero la mayoría de personas solo están enfrascadas en su sueño. En su sueño. Miremos rápidamente algo, porque hay un principio que se llama el principio de la intervención divina, donde Dios decide en un momento aparecerse a uno, revelarse a uno, interrumpir los planes de uno, interrumpir nuestras ambiciones, interrumpir nuestros sueños humanos limitados y mostrarnos su sueño. Va a haber veces que Dios nos va a decir: quiero que hagas esto, pero muchas veces Dios se manifiesta como lo hizo con Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Porque tiene que saber uno pedir con sabiduría. Rápidamente miremos algunos versículos que hay en la Biblia. Los vamos a leer todos rápidamente, donde habla de visualizar, de imaginar, de creer. Miren cómo estos versículos, vamos al Nuevo Testamento. Si van conmigo rápidamente, por favor, miremos un pasaje en el Antiguo Testamento, en Joel, el libro de Joel, en el capítulo exactamente capítulo 2, versículo 28 del libro de Joel. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. La Biblia habla de sueños y de visiones que Dios va a estar dando a través de derramar su espíritu sobre todo género humano. Mateo capítulo 7, en los versículos 7 al versículo 8. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. El que llama se le abre. Noten ustedes el énfasis en esta escritura, porque todo el que pide, yo quiero que léanlo conmigo, pero yo voy a leerlo una parte y ustedes dicen fuertemente la respuesta. Porque todo el que pide, eso es lo fuertemente. Porque estoy leyendo en el versículo 8, perdón, proyectemos el versículo 8 de Mateo 7. Mateo 7:8 dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Noten ustedes, pasa al versículo 7, dice: el Señor está hablando, y mire lo que dice Él: pidan, ¿y qué va a pasar? Y se les dará. Busquen, ¿y qué va a pasar? Encontrarán. Llamen, ¿y qué va a suceder? Se les abrirá. Y luego dice el versículo 8: porque todo el que pide, todo el que busca, encuentra. Dice: todo el que llama, se le abre. Se le abre. Noten ustedes, todos estos versículos, estoy seguro que muchos de nosotros los hemos usado orando, declarando sobre nuestras vidas y todo eso, pero lo que hemos olvidado completamente es el orden.
Por eso es que el apóstol Pablo decía, es un pasaje que les menciono una y otra vez, cuando él está hablando a los filipenses, dice, porque cada quien, todos buscan sus propios intereses, dice, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Vemos ese pasaje en Mateo que claramente habla de creer, de visualizar. También miremos en primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al versículo 10, dice de esta manera: sin embargo, como está escrito, esa primera de Corintios 2, 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos amamos al Señor de los que estamos acá? ¿Cuántos amamos al Señor de los que estamos acá? ¿Cuántos amamos al Señor de los que estamos acá? Dice la Escritura que hay cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuántos de ustedes les gusta esa palabra cuando vas a viajar y alguien te dice, te preparé esto para el viaje? O estás llegando de un viaje y dice, te preparamos esto para recibirte. Siempre esa frase es muy importante. Dice, versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿qué? De su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20, casi al final del capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 20. Aquel dice, al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y hay una gran cantidad de versículos bíblicos que nos hablan acerca del creer, del visualizar, al principio de pedir y recibir, de buscar y encontrar, de llamar y se nos abrirá. Todos estos son principios que Dios ha dado para que nosotros podamos llevar a cabo la vida que Él ha preparado para nosotros. La pregunta es, si el Señor se revelara a ti, es más, Dios se está revelando a tu vida a través de esta palabra, pero si el Señor se revelara a ti, tienes un sueño, Dios se te aparece en un sueño y Dios te dice, pide lo que quiera que yo te dé. Y mira la oferta que le hace a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediríamos? ¿Qué le diríamos al Señor? Oh Señor, que se paguen toditas mis deudas. Oh Señor, que tenga dinero. Oh Señor, que no vuelva a pasar escasez. Algunos, pues, oh Señor, pues una esposa, un esposo. Otros, pues Señor, un hijo, una hija. Oh Señor, ayúdame en el negocio. Oh Señor, salud. Oh Señor, protección. Oh Señor, esto. Oh Señor, que pueda arreglar un montón de cosas. Que mi condición cambie, Señor. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le responderíamos al Señor? Pide lo que quieras que yo te dé. Y vemos que todos tenemos la capacidad de visualizar. Pero para visualizar lo que Dios quiere, tenemos primeramente nosotros que deshacernos de aquello que está viejo, que está en nuestro corazón, de aquellas cosas que nos están deteniendo y uno no puede avanzar. Yo quiero que sepas algo, te lo digo con todo amor, te lo digo con todo el respeto que tú te mereces. Si tú como creyente, del tipo de creyente que piensas de que la vida cristiana es solo venir un domingo a la iglesia y ya está, y no hacer nada más, no llevar a cabo nada más, no llevar a cabo absolutamente nada más, entonces no hay ninguna diferencia en ti entre un religioso que va cada domingo a la iglesia y una persona así. Porque hay un sueño que Dios quiere llevar a cabo, es un sueño de Él que quiere llevarlo a través de tu vida y a través de mi vida. Y Él siempre va a preguntar, ¿qué quieres que yo te dé? Es el dilema de la persona que está pasando por una situación financiera y va saliendo del supermercado
y encuentra un paquete allí que le llama la atención, va, lo levanta, es como una bolsa pequeña, abre el zipper y resulta que dentro de ese zipper hay una ID, hay una identificación ahí y hay una buena cantidad de dinero. ¿Qué hago? Vuelvo a ver a todos los lados y digo, bueno, se lo diera a alguien, pero aquí no hay nadie. ¿Qué hago? Bueno, he estado orando por provisión. Ayer terminé un ayuno y le pedí a Dios que me proveyera. Tal vez esta es la respuesta. ¿Qué haríamos? Ahí hay una identificación. Y lo correcto es ir a ese lugar y preguntar, mira, aquí vive fulano, fulanita, sí. ¿Está? Sí, mire, esto es suyo, lo encontré tirado ahí en el suelo. Tenía su identificación y se lo traje. ¿Qué haríamos si Dios nos dice, verdad? Porque todos, amados, todos tenemos la capacidad de soñar, pero para soñar el sueño de Dios debemos de enmarcar nuestra vida en el marco de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como personas. Cuando leíamos ahí en la palabra, si ustedes ven, vamos a leerlo en segunda de Corintios. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el versículo 7 de ese versículo, dice que andamos por fe y no por vista. ¿Cómo vivimos nosotros? Por fe y no por vista. Es decir, no nos dirigimos por los sentidos, nos dirigimos por la fe. No son los sentidos los que nos dirigen, es la fe. No son los estados de ánimo los que nos dirigen, es la fe. No son nuestras emociones o nuestros sentimientos los que nos dirigen, es la fe. Porque la fe nos permite tratar los sueños de Dios como una realidad. La fe ve lo invisible y recibe lo imposible. Eso es lo que hace la fe. Porque la fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Esa es la fe. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo poderoso con tu vida. Dios quiere hacer algo grande contigo de una manera muy especial, de una manera muy particular. Noten ustedes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 de ese Evangelio, hay algo muy interesante. En el versículo 24 dice: por eso les digo, Marcos 11:24, por eso les digo, dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Noten ustedes la capacidad que dice la palabra que nosotros tenemos para visualizar algo. Pueden leerlo conmigo, iglesia, ese versículo 24 de Marcos 11. Listo, léanlo conmigo fuertemente. 1, 2, 3. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El creer ahí, cuando está hablando de creer, está hablando de visualizar algo, de imaginar algo. Imagínate la capacidad. Dios le ha dado la capacidad al ser humano de crear, de imaginar, de visualizar. Es una capacidad dada por Dios al ser humano. Y cuando esa capacidad se pone a la orden de Dios, al servicio de Dios, especialmente cuando esa persona está siendo influida por el Espíritu Santo, su vida puede marcar una gran diferencia. Puede hacer algo poderoso. Mi propósito en este día es poder recordarles a cada uno de ustedes que sí, Dios cumple los sueños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios desea llevar a cabo nuestros sueños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sobre nuestros sueños, eso es lo que debemos de entender, hay un orden. Hay algo primero que eso. Es el sueño de Dios. Porque si uno solo cumple primeramente sus sueños,
solo es cuestión de tiempo para convertirse en un cristiano nominal o en un cristiano frío, o solamente alguien que diga, no, yo antes iba a la iglesia, pero pues hoy estoy muy ocupado cumpliendo mis sueños. Aquí dice claramente en ese versículo 24, crean, visualicen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Dice, visualícenlo, créanlo y lo van a obtener. Ese es un poder tremendo. Miren, solo 2 versículos bíblicos más les voy a leer. Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, hay algo muy interesante. En ese versículo 3 dice que por la fe, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Aquí voy a, ¿cómo se dice? A tocar algún callo. Porque en este tiempo se nos está diciendo, ¿sabes que esto que te acabo de leer, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, para mucha gente es ridículo? Y dice, la ciencia no dice eso, la ciencia dice otra cosa. Y algo que se nos está diciendo últimamente y repitiendo, entiéndalo en el contexto de lo que estoy hablando en este momento, es crea en la ciencia. Y les repito otra vez, uno como creyente no cree en la ciencia es un instrumento deficiente, a veces exacto, a veces inexacto, a veces correcto, a veces incorrecto, y por eso es la sabiduría. La sabiduría. Le decimos a una persona, a un científico que está con un telescopio viendo el universo y todo eso, tratando de descubrir de dónde salió todo, el Big Bang. Una explosión cósmica y ahí salió todo. Pero nosotros solo nos podemos acercar a ese científico y decirle, mire, el universo fue formado por la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe no me dice el universo fue creado por la teoría del Big Bang. La Biblia me dice que dice que por la fe entendemos, por la fe comprendemos, por la fe visualizamos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. La fe es el poder que crea cosas de la nada. Y ahora termino con un pasaje muy poderoso. Vayan conmigo al libro de Génesis. Muchos de ustedes están familiarizados con este pasaje. Génesis capítulo 12. Bueno, vamos a leer Génesis 12 y lo que dice Romanos acerca de esto en los minutitos que me quedan. Génesis 12, versículo 1 al 3. ¿Están ahí? Génesis 12, del 1 al 3. Dice el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, Abraham, quiero que lo dejes todo para cumplir mi sueño. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Todo teólogo sabe que Abraham venía de una cultura pagana y Dios le llamó en medio, lo escogió a él. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. No, solo le dijo, sal y yo te voy a guiar. Y dice el versículo 2, noten esto, haré de ti una nación grande y te bendeciré. En la Nueva Versión Internacional dice, haré famoso tu nombre
y serás una bendición. Ahora, vamos a regresar aquí. Vayan conmigo rápidamente a Romanos 4:17, que es que el apóstol Pablo está explicando lo que está pasando aquí. Romanos 4, en el versículo 17, y luego vamos a regresar ya a Génesis para terminar. Romanos 4:17 dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham, ¿qué es lo que hizo Abraham? No sé si lo ven en las pantallas al lado. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido. Diga conmigo, plenamente convencido. Dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ahora regresemos a Génesis 12 y pónganse de pie, por favor. Aleluya. ¿Están ahí en Génesis 12? Quiero que noten algo. Quiero que, si pueden ver en sus Biblias o si pueden ver en la pantalla, quiero que noten algo muy importante. Dios le está hablando a Abraham. Aquí está la clave para cumplir el sueño de Dios. Escucha esto, iglesia. Escúchenme lo que están viendo en línea esto. Dice, Dios le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Yo quiero que vean algo. Los 3 primeros elementos es Dios. Diga conmigo, los 3 primeros elementos es Dios. Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación. Dios le está diciendo: yo lo voy a hacer. Luego le dice: te voy a bendecir. Dios le está diciendo a Abraham: yo te voy a bendecir. Y luego Dios le dice a Abraham, dice: y haré famoso tu nombre. Para que los jóvenes me entiendan, Dios le estaba diciendo a Abraham: I'm gonna make you an influencer. You're gonna have millions of followers. An influencer. Todo eso Dios le está diciendo: te haré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero la última parte le corresponde a uno. Y es ahí donde la mayoría de personas se equivocan. Oh, Dios está haciendo algo grande conmigo. Oh, Dios me está bendiciendo. Oh, Dios ha extendido mi tienda. Dios ha logrado esto en mi vida, en el negocio, en la familia, etcétera, etcétera. Dios le dijo a Abraham: voy a hacer todo esto, Abraham, pero hay algo que tú necesitas ser. Necesitas ser bendición. En ti serás, dice, y serás una bendición. Serás una bendición. Mi pregunta para ti hoy es: ¿qué tan dispuesta estás a cumplir el sueño de Dios? ¿Estás tan dispuesta que a partir de este domingo se pueda marcar palpablemente tu compromiso, tu deseo, tu participación, tu cambio, alcanzando a aquellos que están cerca de ti, influyendo a los que están cerca de ti, como joven, como hombre, como mujer, como familia, como pareja? Si Dios te dijera: pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le dirías?
Abraham, Dios le dijo: voy a hacerte una gran nación, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, pero tú, Abraham, vas a ser bendición. Tú vas a ser bendición. Y lo que te pregunto hoy es: ¿quieres tú ser bendición? O simple y sencillamente quieres ser una persona que está cada domingo y no, yo no quiero problemas, yo no quiero dificultades, yo no quiero compromisos, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. ¿Sabes lo que estás diciendo? Quiero que Dios me, y te lo digo con todo respeto, quiero que Dios me bendiga, pero no tengo ningún interés de ser bendición. Eso es lo que estás diciendo. Y espero que Dios cambie tu actitud y tu corazón, y que le podamos decir al Señor en este día de hoy en adelante: sí, Señor, yo quiero ser también bendición. Quiero ser bendición.